Como cada domingo, Juego de Voces nos mantiene expectantes, ya que es un programa lleno de magia donde sus participantes tienen una gran química y nos hacen disfrutar. Tal es así que una vez más, Lucero Mijares se saca una sorpresa de su galera y nos regala el triste en una versión muy particular. Vamos a verla. Ya lo sabes, si quieres más Juegos de Voces en el canal, suscríbete, que es completamente gratuito, y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Bueno, chicos, hoy he tenido un problemita técnico en mi estudio, pero eso no es motivo para que yo no grabe un capítulo de Juego de Voces. Así que vamos a ver a Lucero qué tal lo ha hecho y qué cualidades vocales ha utilizado en esta ocasión. Qué triste fue decirnos adiós. ¿Pero dónde está? ¿Está en una plataforma? Cuando nos adorábamos más. Madre mía, la producción de Juego de Voces, cómo se está mejorando. Ya tenemos inclusive a Lucero montada en una plataforma, no sé a cuántos metros de altura está. Hay una presentación de Thalía, que no me acuerdo si fue para unos premios, pero también la montaron allí arriba con un vestido pues muy largo, tal y como está en este momento Lucero Mijares, y desde allí cantó una canción. Esto, chicos, tiene doble complejidad. No es lo mismo cantar en el suelo, con los pies en el suelo, que cantar montado en una plataforma por el tema del equilibrio, el tema del vértigo, etcétera, etcétera. Yo supongo que al haber hecho pues teatro musical, ellos están más acostumbrados a otro tipo de riesgos y a hacer cosas que normalmente los cantantes no hacen, ¿no? Es más riesgoso el tema de la comedia musical, lo que es más teatral, juegan mucho más con el cuerpo, ¿no? Y puede ser por eso que tal vez esté más habituada. Hasta la golondrina migró, presagiando el final. Madre mía, dentro de su rango vocal completamente, sabemos que Lucero tiene un rango vocal bastante extenso, tiene muy buena mixed voice en la quinta octava, por lo tanto ella ahora mismo está tremendamente cómoda cantando, sacando la complejidad de estar en altura. Triste, luce todo sin ti. La cara de Lucero. La madre la mira, es un poema auténtico la cara de Lucero. Desde las playas se va. Aquí, por ejemplo, lo que le ha pasado es que se ha quedado un poquito corta de aire, por eso no pudo sostener demasiado ese vibrato y esa nota sostenida al final. Ay, Lucero. Yuri canta esta canción que quita el sentido, chicos. Hay una versión de Yuri que tiene el pelo corto, cantando el triste, que también la analizamos en el canal, que es una auténtica maravilla. Yo no sé si lo ha cantado en este capítulo o no. No sé cómo es la batalla. Yo pienso que es Yuri contra Lucero Mijares, pero no estoy segura, ¿eh? Colores de gris, hoy todo es soledad. Cuando ella hace las notas sostenidas y un poquito más agudas y quiere dar un belting un poco más potente, fíjate cómo modifica la comisura de los labios, hace como una voz, como un gesto de llorar. Si tú te fijas, hace como fuerza así con la nariz, como cuando uno llora, hace ese tipo de gesto, y la apertura de boca, por supuesto, es completa. Fíjate que está bastante rígida y así y todo lo está sacando adelante, ¿eh? Está como así, mucho no se podrá mover, ¿no? No sé si vuelva a verte después. No sé qué mi vida será sin el lucero azul de tu ser. Qué ricura, Lucero, madre mía, qué ricura las dos. Efectivamente, hay un poquito de movimiento de brazos, pero digamos que la parte del torso está bastante rígida. Por eso les digo, doble complicación, una canción súper difícil de interpretar, más que nada por el poco tiempo que tiene para tomar el aire. Son notas muy ligadas, es una canción de las más difíciles de cantar y que salga correctamente, ¿eh? Es muy difícil. No todos somos José José, chicos, empezando por ahí, que ya estamos en un pedestal muy alto, ¿no? Mira, fíjate el gesto de llanto es prácticamente igual a cuando uno está llorando. Fíjate el gesto del ceño fruncido, apretado en la nariz, la comisura de los labios, y en ese gesto también pues nos ayuda muchísimo en esa colocación, tal vez para dar melancolía, para dar cierta nostalgia, cierta tristeza en la voz. Y
Y Yuri dándole fuerzas cantándola también. Saborear mi dolor, no pido compasión y piedad. La historia Si tú te fijas, no pido compasión ni piedad. Fíjate que son notas largas, sostenidas en el tiempo. No hay corte, o sea, te tienes que inventar el corte para poder tomar el aire, para volver a retomar nuevamente notas largas y notas ligadas. Y ahí está la complicación del triste, por Dios. este amor se escribió Ligado. para la eternidad. Qué triste es todo sin ti. Muy bien, chicos. A ver, Lucero tiene una particularidad de una voz que es como muy sedosa, muy cálida y muy suave. Tal vez de repente estás más acostumbrado a la versión de Yuri, que es como más visceral, es mucho más visceral a la hora de cantar y tiene un timbre vocal completamente diferente a la dulzura que tiene Lucero Mijares para cantar, ¿no? Que siempre estoy hablando de ti. No sabes que pensando en tu amor. Tac, ligado. En tu amor. Tac, tac. He podido ayudarme a vivir. Aire. He podido ayudarme a vivir. Más cantando ir, lo va ligando más, son notas más cantadas, no hay tanto como lo que es la interpretación de la voz hablada que muchas veces uno pues echa en falta en que no sea tan cantado, sino más bien como algo más contado, ¿no? En este caso lo está haciendo bastante cantado. He podido ¡Ay! ayudarme a vivir. ¡Ay! Complicado, ¿eh? Complicado, no, complicadísimo cantar desde las alturas. Es decir, se lo han puesto bastante difícil, porque lo que es su rango vocal como cantante no tiene complicación esta tonalidad para ella. Ella está comodísima cantando desde el principio hasta el final. La complejidad está en la altura y de repente en las notas ligadas, que hay muy poco tiempo para tomar el aire y hay que ser muy inteligente para poder ingeniarse, para utilizar cada silencio y que tú puedas tomar el aire y que llegues bien a todas esas notas ligadas. Por eso parecía que José José tuviera no sé cuántos pulmones, porque tú no le notabas el momento en donde estaba tomando el aire, porque parecía que lo cantaba absolutamente todo ligado, una cosa con la otra, una cosa con la otra. Hay canciones muy difíciles de interpretar por todas esas notas ligadas y por esos altibajos que tiene, que es tremendamente difícil con un control del aire fuera de lo normal. Vamos a ver la versión de Yuri, ¿eh? No sé quién ganó, ¿eh? Aquí no sé quién ganó. Es que me encantan las dos. Qué triste fue decirnos adiós. En el caso de Yuri, te fijas que hace como más juegos, voz, que son más parecidos a los que hacía José José, con un vibrato tremendamente regular. Fíjate que aquí la frecuencia del vibrato se va a modificar dependiendo el tempo de la canción. Y ahí está la grandeza que tiene Yuri, que ella puede modificarse esta frecuencia. Llorábamos más. Si te fijas, el sonido de la A es una O escondida detrás de la A, no es una A estridente y abierta, ¿no? Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Es una escala descendente. No ha sido tan gradual, ha sido como un escalón. Qué triste, no sé todo sin ti. Variaciones. Los mares ¡Ay! de las playas se van.
los colores de gris. Hoy todo es soledad. Fíjate que prácticamente, ¿qué está moviendo ella? Está moviendo un poquito el torso y solamente se dirige con las manos y con los gestos de la cara, con la mirada, con los ojos. Está tan bien anclada. Fíjate la postura, las piernas están pues paralelas a los hombros, está anclada en el suelo y utiliza toda esa energía sin ningún tipo de esfuerzo vocal. Tú aquí escuchas fluir, no escuchas nada más que notas fluyendo de una persona. No hay esfuerzo, no hay rigidez en la mandíbula, está completamente cómoda y a gusto cantando en esta tonalidad. No sé si vuelvo a verte después. Aquí fue un poquito más estridente la O. ¿Por qué? Porque si te fijas la boca, la postura de la boca, y la vamos a volver a ver si puedo ir para atrás. Como no estoy en el estudio, chicos, en nivel tecnológico estamos un poco en cero, ¿eh? Pero yo no me puedo esperar a que me arreglen el estudio para ver esto, de verdad, ¿eh? Mira. Se tiñen los colores de gris. Y, mira, otra, la I. Y si te fijas, si tú en vez de hacer I, haces I, la I suena muchísimo mejor. Hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después. Ahí. Mira la O. No. Depende cómo tú coloques los labios, vas a lograr distintos matices y distintos colores de la voz. Que de mi vida será. Es una ricura, ¿eh? Sin él, lucero azul de tu ser. Que no me alumbra ya. Un poquito de voz sollozada. Que no me ha... Ahí es cuando veo la interpretación. Suspiros, finales no tan estirados, más hablados, sollozos. Es pasional para cantar totalmente. Hoy quiero saborear mi dolor. Míralo. No. En este caso es al revés, hay como una especie de A detrás de la O. Depende cómo ella quiera encarar y quiera proyectar esa vocal. Compasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Mira, fíjate cómo va desapareciendo la nota. Totalmente pianísimo, termina para adentro. Qué triste. ¡Qué triste! Un poco más de dramatismo, ¿no? Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Yuri siempre trabaja con esa I. No sabe que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. Me estaban diciendo que muchas veces que hay playback en las emisiones. No creo que sea playback, yo creo que lo están grabando en vivo y en directo. Puede ser que luego, como muchos otros programas, como por ejemplo La Voz, son un poquito editados y son tocados a nivel sonido. Es un programa que quieren el mejor sonido, más filtrado y más fidedigno posible y más bonito posible para que los espectadores pues lo disfruten. Pero son ellos cantando en vivo y en directo. Y además que no me cabe la menor duda, porque Yuri no tiene nada que demostrar a nadie y ya sabemos todos perfectamente cómo canta esta persona. He podido ayudarme a vivir. Lucero está teniendo el terror. Cantar al lado de Yuri es como dejar que te pase una pisonadora por encima. Porque tiene una voz tan grande, es tan grande que es que no se puede aguantar. Es una barbaridad. He podido ayudarme a Un sollozo. He podido ayudar. vivir.
vivir. Me da la sensación que en este vivir tan corto le hubiera pasado algo como sequedad en la garganta o algo, porque el sonido de cuando deja la vocal no es propio de Yuri. Es como que le hubiera pasado algo que muchas veces pasa, que uno se le seca la garganta o que traga mal, ¿no? Mira la cara. Venga que se viene. El final. Vale, lo ha cortado allí. Fíjate que para hacer el vivir final, que es una nota un poquito más aguda, ha hecho la I vertical, pero con la boca un poquito más abierta. Un poquito más abierta que el como hace cuando hace una nota pues un poquito más interna o que usa un poquito de voz de cabeza. ¡Wow! Ese final, ¿eh? ¡Uy, qué difícil! ¡Qué difícil me la han puesto! Esto, chicos. Me gustan las dos, porque soy fan de las dos. ¡Qué mal! No se hace esto, chicos. Madre mía del amor hermoso. A ver, en este caso, mi balanza se declina por Yuri. En este caso, pienso que la voz de Yuri pega más para este tipo de canciones, para esta canción en concreto. Creo que esa pasión y esos años de experiencia que tiene Yuri me hacen declinar la balanza más por ella, aunque también veo que la interpretación de Lucero es como más fresca y ha tenido pues un plus de dificultad, ya que estaba cantando en altura. Si pongo todo en una balanza, me decanto más por la interpretación de Yuri en esta ocasión. ¿Qué te ha parecido a ti? Ya me lo dices en los comentarios. Esta es una batalla de fieras.